Hola, ¿cómo están? Soy Pablo, su profe de mate del noveno año del CTP de Puriscal. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen acerca de la factorización de trinomios cuadráticos. Esto se encuentra en nuestra guía de trabajo autónomo número 21. Y vamos a analizar cuándo se tiene que realizar o cuándo se puede realizar una factorización por inspección o tanteo. Primero que todo, hay que recordar que cuando nosotros estamos trabajando con factorizaciones, tenemos que tener una jerarquía. Por ejemplo, si nosotros vamos a empezar a factorizar, tenemos que verificar si la expresión tiene factor común. Entonces, si no tiene factor común, empezamos a determinar o a analizar los otros métodos de factorización que hemos visto. Si, por ejemplo, fuesen dos términos y están restando, nosotros podemos decir que es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Podemos verificar si es una diferencia de cuadrados, no siempre se podría, pero si son dos términos se puede sospechar y están restando, se puede sospechar que es una diferencia de cuadrados. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de 4 o más términos y no tienen factores comunes entre sí, podríamos pensar que es una factorización por agrupación. Y cuando nosotros tenemos 3 términos, como estos que están aquí, 1, 2, 3, estaríamos hablando de una factorización por inspección o tanteo, que es la que vamos a analizar ahorita. ¿Qué pasa con la factorización por inspección o tanteo? Tiene que ser necesariamente un trinomio cuadrático. ¿Qué son los trinomios cuadráticos? Bueno, los trinomios cuadráticos tienen 3 términos y aparte, por eso se llama trinomio. Ahora, aparte de eso, el exponente mayor de las variables, ¿verdad? Tiene que tener un 2, tiene que estar elevado al cuadrado. Por eso es que nosotros lo llamamos trinomio cuadrático. Ahora, ¿qué pasa con el trinomio cuadrático? Tiene asociado un valor llamado discriminante. Al discriminante nosotros lo denotamos con un triangulito. Ese triangulito significa discriminante de ahora en adelante, que dependiendo de su signo nos va a indicar cuántos factores tiene el trinomio. Esto quiere decir que ustedes, sin siquiera hacer la factorización, ya podrían predecir cuántos factores va a tener la expresión. Si el trinomio, más bien si el discriminante es mayor que 0, es decir, si es positivo, estamos hablando que la expresión tiene dos factores distintos. Si, por el contrario, el discriminante es negativo, es decir, menor que 0, esta expresión decimos que no es factorizable. Y si el discriminante es igual a 0, nosotros vamos a hablar que tiene dos factores, pero repetidos. Entonces, en ese sentido, nosotros no siempre tenemos que calcular el discriminante. Nosotros podríamos pasar directamente a resolver la expresión. Si nosotros vemos que es un trinomio cuadrático, podríamos fijarnos si se puede resolver por el método de inspección o tanteo que vamos a ver más adelante. No es necesario en ese caso sacar el discriminante antes. Sin embargo, si ustedes ven que no se puede factorizar, que por inspección no se puede factorizar, es conveniente calcular el discriminante porque es posible que no sea factorizable, y esto lo justificamos viendo que el discriminante sea negativo. Entonces, eso es lo que tenemos que saber en la parte teórica. Otra cosa importante es que no siempre que el discriminante, más bien que una expresión no se pueda factorizar por inspección o tanteo, no necesariamente es porque no se puede factorizar. En este caso nosotros tendríamos que pensar que podría ser que hay que factorizarla por otro método que se llama fórmula general, que eso ya se escapa a los contenidos que tenemos que desarrollar en noveno año. Entonces eso es básicamente lo que vamos a ver en esta parte. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo. Ahora vamos a pasar a analizar el ejemplo 1, que nos dice que debemos factorizar la expresión
x al cuadrado más 8x más 7. Para ello, primero que todo tenemos que verificar que nuestro polinomio esté ordenado en forma descendente. En forma descendente quiere decir que tiene que estar primero el exponente mayor, luego el exponente que sigue y luego el que no tiene exponente, que no tiene variable incluso. También se pueden guiar con la forma general de un trinomio cuadrático que nosotros vimos al inicio. La forma general de un trinomio cuadrático es precisamente esta, ax al cuadrado más bx más c. Entonces, con eso nosotros ya podríamos empezar a factorizar. Como les dije en la parte anterior, no es necesario estrictamente calcular el discriminante primero, pero a veces sí es bueno calcularlo para predecir cuántos factores tiene el polinomio, ¿verdad? Porque eso se podría hacer con el discriminante. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es buscar dos números que multiplicados entre sí me den x al cuadrado, que en este caso son x por x, ¿verdad? Una vez que ya tenemos eso, una vez que ya hemos calculado, bueno, ¿y por qué es que x por x da x al cuadrado? Porque recuerden que nosotros al multiplicar dos factores que tienen la misma base, vamos a conservar la base y vamos a sumar los exponentes. Entonces, por eso es que nos da x al cuadrado. Ahora, vamos a buscar también dos números que multiplicados entre sí me den 7. Nosotros nos vamos a ubicar únicamente con el primer término y el tercer término para hacer estos juegos de números al multiplicar. Entonces, dos números que multiplicados entre sí me den 7 son 7 por 1, que me da 7. Y aunque nos han dicho toda la vida que el orden de los factores no altera el producto por la regla de conmutatividad de la multiplicación, en inspección sí importa el orden. Entonces aquí nosotros primero vamos a probar con 7 por 1. Y ahora lo que hacemos es multiplicar para probar. Vamos a multiplicar en x. ¿Sí? Y una vez que multiplicamos en x, vamos a decir x por 1, x. ¿Verdad? Y luego vamos a hacer la otra, x por 7, 7x. Y esta es la prueba que vamos a hacer. Lo vamos a sumar, esos dos resultados, 7x más 8x. Recuerden que la x tiene un 1 aquí enfrente cuando no aparece. 7x más x son 8x. Entonces vean lo que está pasando. Resulta que este valor que me dio de resultado es igual al valor que está por acá. Cuando eso pasa, yo ya podría terminar la factorización y decir que la factorización de ese trinomio cuadrático, que es x al cuadrado más 8x más 7, es igual. Ahora sí, para dar la respuesta la doy en línea recta. Entonces, la vamos a dar en línea recta. Tendríamos que, en este caso, decir, y se pone sumando o restando dependiendo del signo que tenga. Entonces, en este caso sería x más 7. ¿Por qué x más 7? Porque es x más 7. X más 7 multiplicando por x más 1. Vean que esta expresión tiene dos factores. ¿Cuáles dos factores? 1, 2. Eso quiere decir, de acuerdo a la teoría, que este discriminante fue positivo. Lo podemos calcular para verificarlo. Sin embargo, cuando ustedes les están pidiendo factorizar, no es necesario calcular este discriminante. Lo voy a hacer rápidamente para que ustedes lo vean. Aquí, una vez ya resuelta la factorización, vamos a comprobar que efectivamente el discriminante de esta expresión es positivo. ¿Por qué positivo? Porque recordemos que cuando era positivo la expresión iba a tener dos factores distintos, que es lo que nos dicen acá. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? Para comprobar. Ya la expresión está factorizada. Eso era lo que había que hacer, pero lo vamos a comprobar para que ustedes lo vean.
No es estrictamente necesario hacerlo en todos los ejercicios. Lo vamos a hacer en este ejercicio para que ustedes lo visualicen. Resulta que el discriminante es un número. Entonces toma los valores que están a la par de la x al cuadrado, a la par de la x y el que está solo, la constante. Entonces nosotros vamos a decir que el valor de a, el valor de b y el valor de c son los siguientes. A sería el que está a la par del x al cuadrado, como vemos acá. Entonces resulta que el que está a la par del x al cuadrado ahí, recuerden que el 1 no se escribe cuando es 1 a la par de una variable, entonces escribimos que es 1. El valor de b sería 8, que es el que está a la par de la x, como vemos por aquí, y el valor de c sería 7. Entonces nosotros vamos a calcular esto con la fórmula. La fórmula dice que es b al cuadrado menos 4 por a por c. La recomendación que yo les doy es que siempre que haya una potencia van a elevarla entre paréntesis. Entonces aquí sería b al cuadrado, que es 8 al cuadrado, menos 4 por a, que es el valor que en este caso es 1, por el valor de c, que es 7. Y en este caso nos daría, vamos a ver, vamos a hacerlo en la calculadora, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, 8 al cuadrado menos 4 por 1 por 7, dice aquí. Y eso nos daría, vamos a ver otra vez, 8 al cuadrado menos 4 por 1 por 7. Eso nos daría 36. Entonces este discriminante es positivo. Como es positivo, entonces nosotros decimos que tiene dos factores diferentes. ¿Y por qué dos factores diferentes? ¿Dónde visualizo yo eso? Los factores diferentes son x más 7, que es 1, y x más 1, que es otro. Entonces vean que el discriminante está asociado a la respuesta que tendría el trinomio cuadrático. En el ejemplo número 2 debemos factorizar el polinomio x al cuadrado menos x menos 42. Lo primero que debemos hacer es revisar si el polinomio está ordenado en forma descendente, que en este caso lo está. Ahora, el otro asunto que debemos tener cuidado es si tiene factor común, que en este caso no lo tiene entre las variables, ni entre las letras, ni entre los números, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es buscar dos números que multiplicados entre sí me den como resultado x al cuadrado, porque nosotros recuerden que vamos a trabajar únicamente en primera instancia con estos dos números que estamos, el primero y el tercero. Entonces dos números que me dan x al cuadrado son x por x, y buscamos dos números que multiplicados entre sí me den 42, y en este caso serían, por ejemplo, 7 por 6, podría ser 7 por 6, que es 42, podría ser también 6 por 7, que es 42, y también no podemos dejar de lado que hay un signo negativo. Entonces, en este caso, uno de los dos términos debería ser negativo, o el primero o el segundo. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Entonces, dos números que multiplicados entre sí me den menos 42 podrían ser 7 por 6. Hay que escoger uno de los dos como negativo. ¿Por qué? Porque 42 está negativo. Entonces vamos a hacer una multiplicación en x y nos va a dar lo siguiente. Aquí menos 6x y aquí 7x. Ahora, para comprobar vamos a hacer una suma. 7x más menos 6x, eso me va a dar x. Pero recuerden que el número que tenemos tiene que darme exactamente igual que el del centro. Sí me da x, pero me da con signo cambiado. Entonces tenemos que arreglar eso. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, lo arreglamos cambiando de lugar el signo. Vamos a cambiar ese signo al número de arriba.
Entonces, si nosotros multiplicamos x por 6 me da 6x y x por menos 7 me da menos 7x. Y a la hora de sumar ya me queda exactamente igual que el del centro. Entonces, eso quiere decir que yo ya puedo factorizar esa expresión. Puedo factorizar x al cuadrado menos x menos 42 como, recuerden que nosotros lo hacemos en línea recta. En este caso lo hacemos en línea recta, entonces lo haríamos x menos 7, porque está negativo, multiplicado por x más 6. Y esa sería la factorización. En este caso que estamos viendo, no vamos a calcular el discriminante porque ya sabemos que es positivo al tener dos factores distintos. Para el ejemplo número 3 vamos a factorizar la expresión 4x al cuadrado más 12xy más 9y al cuadrado. Vemos que está ordenada en forma descendente. ¿Por qué? Porque vean que las x, aquí viene x al cuadrado, aquí seguiría x a la 1, va en forma descendente. Y aquí en este otro lado va ordenada en forma ascendente, y luego 9y al cuadrado. En realidad está ordenado esa expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como son tres términos y vemos que no tiene factor común, vamos a calcular su factorización por inspección. Para eso vamos a buscar dos números que multiplicados entre sí, recuerden que nosotros vamos a trabajar con el primer término y el tercer término, buscando que nos dé el del centro. Vamos a buscar dos números que multiplicados entre sí me den 4x, que sería 2x por 2x. Luego vendríamos con la otra expresión que sería 9y al cuadrado, que buscamos dos términos que multiplicados entre sí me den 9y al cuadrado, que sería 3y. Entonces, en este caso, para comprobar que nos dé el del centro, vamos a multiplicar en x. Entonces, vamos a multiplicar 2x por 3y, eso nos va a dar 6xy. Y vamos a multiplicar también 2x por 3y, que eso nos va a dar de nuevo 6xy. Hacemos la suma y nos damos cuenta que 6 y 6 son 12 y conservamos las variables y nos está dando el mismo valor que hay en el centro. Entonces, ¿cómo factorizaríamos esta expresión? Diríamos que por lo tanto, el polinomio 4x al cuadrado más 12xy más 9y al cuadrado es igual a 2x más 3y, porque recuerden que se da la respuesta en línea recta, y vamos a escribir 2x más 3y por 2x más 3y. 2x más 3y por 2x más 3y. Y esto es lo mismo que decir, como son factores iguales, a 2x más 3y elevado al cuadrado. ¿Entendido? Estas dos expresiones son iguales. 2x más 3y y 2x más por 2x más 3y y 2x más 3y al cuadrado son la misma expresión. Son equivalentes. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos decir que este discriminante era igual a 0 porque tenemos que son dos factores repetidos. Y esa sería la resolución de este ejercicio. En el ejemplo 4 vamos a factorizar la expresión 2x al cuadrado más 6 menos 5x. Si eso lo colocamos en esta expresión, nosotros tenemos que tener claro que se debe ordenar en forma descendente. Entonces lo escribimos como 2x al cuadrado menos 5x más 6. Ahora vamos a empezar a factorizar. Recuerden que el discriminante no se usa a menos que haya que probar que no sea factorizable. Entonces en este caso vamos a buscar dos números que multiplicados entre sí me den 2x al cuadrado, que serían 2x por x, y dos números que multiplicados entre sí me den 6, que podrían ser 6 por 1. Vamos a multiplicar en x y nos va a dar el de abajo 2x por 1, 2x,
y x por 6, 6x, hacemos la suma y eso nos va a dar como resultado 8x y no es la del centro. Entonces, como no es igual a la del centro, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que, bueno, habría que buscar otros dos números. Hay otra consideración que hay que tomar en cuenta aquí, que resulta que la expresión del centro tiene que ser negativa. Entonces nosotros también podríamos pensar en dos valores, menos 6 y menos 1. ¿Qué pasa si nosotros escribimos eso? Nos da menos 2x, 2x por menos 1 menos 2x y x por menos 6. Menos 6x, hacemos la suma y nos sigue dando menos 8x. No nos da lo del centro. Entonces aquí ya empezamos a sospechar que hay algo que no cuadra. Vamos a hacer el cambio ahora a 6, también podría ser 3 por 2. Vamos a poner los negativos porque el del centro es negativo. 2x por menos 2 me da menos 4x y x por menos 3 me da menos 3x. Hacemos la suma y vemos que nos va a dar menos 7x. No nos da lo del centro. Entonces, cuando a ustedes no les da lo del centro, cuando definitivamente la factorización no está funcionando, entonces sospechen que hay algo que está pasando. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Calcular el discriminante para ver si en efecto la expresión no se puede factorizar. Recuerden que las expresiones con discriminante negativo no se podían factorizar. Entonces aquí tenemos una expresión que es 2x al cuadrado menos 5x más 6. El valor de a, recuerden que esto tiene que ver con la forma general de un trinomio cuadrático. Entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado de ver quién es a, quién es b y quién es c. A es el que está a la par del x al cuadrado, entonces es 2. B es el que está a la par de la x, es menos 5. Y c es el que queda como constante, que es 6. Entonces, en este caso vamos a decir que, bueno, el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, el discriminante sería menos 5 al cuadrado. Vamos a ver, menos 5 al cuadrado menos 4 por a, que es 2, por c, que es 6. Y calculamos esa expresión. La expresión la vamos a calcular, la vamos a hacer en la calculadora. Sería menos 5 al cuadrado, siempre que haya potencia, lo hacemos entre paréntesis, menos 4 por 2 por 6. Ahí no nos quedó, por 2 por 6. Y esto nos va a dar menos 23. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos un discriminante negativo. Y recuerden que según la teoría, cuando yo tenía un discriminante que era negativo, que era menor que 0, podíamos decir que esta expresión no era factorizable. Entonces, en este caso, nosotros simplemente con el discriminante vamos a justificar por qué es que no se puede hacer o no hay factorización en esta expresión. El ejemplo 5 que vamos a resolver, vemos que la expresión, el polinomio, está desordenado. Entonces nosotros vamos a ordenar este polinomio en forma descendente. Quedaría menos 3x al cuadrado más 11x más 4. Entonces ahora vamos a buscar dos números que multiplicados entre sí me den menos 3x al cuadrado. Puede ser menos 3x por x. Recuerden que tiene que ir uno de los dos negativo. ¿Por qué? Porque el resultado me da negativo. Y por ley de signos, cuando son diferentes es cuando da negativo. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados entre sí me den 4, que puede ser 4 por 1. Y ahora vamos a hacer una multiplicación en x. Esa multiplicación nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a ver. En este caso sería, vamos a buscarlo, vamos a ubicarla por acá. Ok. Vamos a multiplicar entonces menos 3x por 1, menos 3x. Y x por 4, 4x. Hacemos la suma y vemos una situación.
que nos da x, porque es 4 menos 3. Entonces aquí hay algo que no está bien. Vamos a ordenarlos, a ver qué pasa si los desordenamos. Si pasamos el 4 para abajo y el 1 para arriba. Pasamos el 1 para acá y el 4 para acá. Y vemos una situación. Vamos a hacer la multiplicación. Menos 3x por 4 es menos 12x. X por 1 es x. Hacemos la suma y esa suma nos va a dar 1 menos 12 es menos 11x. Y vemos una situación. Este número que está aquí es diferente a este número que está aquí. ¿Por qué es diferente? Porque los signos son diferentes. Entonces, ahí vamos a hacer un cambio de signos a ver si nos ayuda, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a pasar ese negativo que estaba en el 3 al x de abajo. Entonces vamos a volver a hacer la multiplicación. 3x por 4, 12x, menos x por 1, menos x. Y menos 1x más 12x, ahora sí me da 11x positivo. Entonces, en este caso ya tendríamos que esas dos expresiones son iguales. Ya tendríamos que, por lo tanto, eso significan esos tres puntitos. Por lo tanto, el polinomio menos 3x al cuadrado más 11x más 4 es igual a factorizarlo como 3x más 1 por menos x más 4. Y esa sería la factorización completa de esta expresión. Como último recurso que vamos a analizar hoy es el análisis de algunos ejercicios de las guías. Entonces vamos a verlos un momentito para cerrar. En las guías están los siguientes ejercicios. Dice aquí, este es en la guía número 21. Marque con una X dentro del paréntesis las expresiones que corresponden a trinomios de segundo grado. Trinomios son 3 y tienen que tener como exponente máximo un 2. Por ejemplo, para decirles uno, esta tiene 3 términos, pero el exponente máximo es 3. Debería ser 2 para que fuera trinomio cuadrático, entonces, o trinomio de segundo grado. Entonces, esta no sería una expresión o un trinomio de segundo grado. Igual, esta que está aquí tiene 2 apenas. Tiene que tener 3 para ser trinomio. Entonces, ya pueden ustedes analizar el resto. Con respecto a la que sigue, ¿sí? Nosotros nos dicen que marque con una X dentro del paréntesis expresiones que corresponden a trinomios de segundo grado factorizables en R. Para ser factorizables, recuerden que el discriminante tiene que tener dos valores. O el discriminante era igual a 0 o el discriminante era positivo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ustedes van a calcular el discriminante en cada una de estas expresiones y se van a fijar si es mayor que 0, o sea, positivo, o si es igual a 0. En estos dos casos, nosotros diríamos que son factorizables. Si el discriminante es menor que 0, decimos, o negativo, decimos que no es factorizable en R. Y ahora, para finalizar, tienen que usar o factorizar estos trinomios que están aquí por inspección. Como vemos, ya están ordenados estos tres. Este último hay que ordenarlo antes de empezar. Si alguno no les da y están resolviéndolo y les da la inspección no les cierra, entonces calculen el discriminante para comprobar si es que no se puede factorizar en R. Y así terminamos el videito de hoy. Cuídense mucho y cualquier cosita me pueden contactar. Espero que estén bien en la casa y nos estamos hablando. Cuídense.